Lunes 3 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, un recorrido en el que cada lunes nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis. Director, como saben, del diario ABC Córdoba. Bueno, como siempre, los lunes temas particulares, temas de redacción, hay menos agenda, así que si les parece empezamos, por ejemplo, por el diario Córdoba, por el decano, que habla de comercio. Hace un recorrido Isabel Leña, nuestra compañera y amiga y colega Isabel Leña, por los centros comerciales de Córdoba y saca este titular, a 4 columnas. Un proyecto pretende que vuelvan las salas de cine al centro El Arcángel. También dice que el Zoco, el centro comercial Zoco, estudia un plan de reordenación de espacios para frenar su declive. Bueno, hace un recorrido, Isabel, muy interesante por los centros comerciales y cómo ha ido evolucionando, qué proyectos se han quedado por el camino y cuáles están a la expectativa de crecer o incluso de inaugurarse. El tema del Arcángel quizás es uno de los centros que mejor funcionan, se habla de un 96%, habla Isabel de ocupación en este centro comercial y le falta quizás ese toque de ocio que se está perdiendo con el tiempo. Sí, bueno, indudablemente los 3 centros comerciales más populares, más antiguos, que todos tenemos en mente, tienen distintas singladuras, ¿no? Yo creo que el Arcángel efectivamente basta darse una vuelta por él para darnos cuenta de que es el que tiene más vida. Incluso el cierre de Eroski hace un tiempo se ha visto rápidamente cubierto con una marca express de Carrefour, ¿no? Y bueno, está por abrir todavía, que es la que queda. Está por abrir, sí, digamos que es el gran trozo del pastel. Pero bueno, asistimos la semana pasada a la nueva tienda del Euro 50, ¿no? Que fue un desborde absoluto, ¿no? Deals se llama, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y otras tiendas que también están allí concentradas. Es decir, este centro comercial indudablemente marcha muy bien, y un refuerzo en cuanto al ocio, porque quizás tiene también oferta hostelera, pues es necesario, ¿no? Los cines... Hoy en día los cines, pues no sé exactamente si tienen una mayor cabida o tienen un elemento que aporte mayor valor, teniendo en cuenta la tendencia que también estamos viendo sobre el tema del consumo de este tipo de ocio, ¿no? Sí. Más televisivo, y ya no sé exactamente la rentabilidad que tendría. Pero indudablemente abrir la cine del Zoco, sí. No funcionó aquello. Sí, efectivamente. Ese es quizá el proyecto que está en peores condiciones, ¿no? Quizá el que nació con mayor vocación cordobesa, por cómo surgió en un proyecto que, digamos, englobaba a los pequeños comerciantes unidos frente a el aterrizaje de las grandes superficies o de los grandes emblemas, y sin embargo ha ido cayendo de manera estrepitosa, ¿no? Y sobre todo yo creo que, aunque ahí se señala en esta información de Isabel que hay un plan que ya se viene hablando de él desde hace mucho tiempo, no termina de cuajar, ¿no? Porque evidentemente lo que requiere es lo que han hecho los otros centros comerciales, quizás de manera más prolongada en el tiempo, y en este caso lo que se requiere es una inversión mucho más fuerte y de manera inmediata, ¿no? Porque prácticamente, si no es por los supermercados que hay allí, que son el auténtico motor, claro, que atrae a clientes, hace poco cerraba el gimnasio, los cines eran un gran aliciente de este espacio. McDonald's se fue. McDonald's se ha ido recientemente a un nuevo sector más cerca, con lo cual requiere una inmediata actuación, pero creo que ahí es donde está verdaderamente el problema, ¿no? Pero es que la diferencia, quizás, Paco, creo que coincidirás conmigo, en que entre Carrefour, el centro comercial Sierra y el Zoco, es que hay un propietario o muchos. A lo mejor ese es el problema que tiene el centro comercial Zoco. Efectivamente, la estructura de la propiedad que tiene Zoco no es la estructura de propiedad que tienen los otros. Incluso ya hemos visto que Carrefour, en lo que es el Zaira, que es el primero de los que puso en marcha, ya tienen cartera, hace 40 años, ya tienen cartera, una renovación que parece que va a ser importante, y en este caso se trata de poner de acuerdo a pequeños propietarios, y evidentemente con un desembolso, como decía, muy exigente. Claro. No estamos hablando de lavados de cara o de pequeñas actuaciones para actualizar un poco
el perfil de centro comercial que hoy en día se demanda. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el centro comercial La Sierra hace poco, ¿no? Era un centro comercial que estaba cayendo también un poco en cierta obsolencia y prácticamente ha quedado fantástico, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Tiene una tienda, una zona de tienda espectacular desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que ese volumen de inversión exigente en una propiedad más atomizada conlleva que sea más dificultoso, ¿no? Con lo cual, o viene de la mano de un inversor externo fuerte en alianza con ellos, o me parece que el futuro es bastante negro. No, bastante. El proyecto de los que están por venir más interesante quizás sea de Rabanales Plaza, que tampoco se sabe qué va a pasar con esto, ¿no? El caso de Rabanales Plaza, la verdad es que se está convirtiendo un poco en una cierta interrogante, ¿no? Sí. Porque durante los 4 años anteriores del mandato municipal en el ayuntamiento fue un caballo de batalla al que se arrojó sobre este gobierno municipal porque puso muchas trabas y frenó su desarrollo. Puede que lo frenase en un momento en el que había intereses y había atractivo de compradores de la idea, y posteriormente, cuando ya se resolvieron los trámites urbanísticos y medioambientales un poco incomprensibles, pues parece que ha quedado varado, porque no encuentra, que era la opción, compradores, grandes extractores, que son los que luego traen a su vez a las marcas y a las enseñas, y sigue paralizado, en unos momentos en los que, bueno, la incertidumbre económica no sé si va a insuflar un poco de pesimismo en que se pueda vender definitivamente. También hay algún proyecto de la carretera de Palma, la ampliación del que hay ahora de la zona de Decatlón, para que lo entendamos, incluso el de la Azucarera, también parece que va avanzando de alguna manera. Sí, una conversión muy extraña también, y es por hilar, porque en una zona que estaba destinada a ser nudo logístico de comunicaciones, se está destinando mucho terreno, en vez de parque logístico, a instalar allí pequeños comercios, medianos comercios. Bueno, en el caso de la carretera de Palma es verdad que el proyecto que hay pendiente no deja de ser sino el sellado de la zona vacía que hay entre, si no recuerdo mal, entre Decathlon y Leroy Merlin. Digamos que sería como una especie de triángulo o de ángulo que va a llevar un gran aporte de aparcamientos, pero sí es verdad que en forma de L va a llevar superficies con tiendas, digamos, abiertas, ¿no? Es como un sellado de esa zona. Ahí quizás, más que lo logístico, lo que en un principio se planteó con esta operación de suelo industrial era la famosa manzana joyera, que aunque sigue bastante estancada, porque allí no fueron a implantarse todos los joyeros pequeños, autónomos joyeros de aquella asociación que se llamaba San Eloy, que era un poco la alternativa a los grandes joyeros, la crisis lo echó por tierra y aquello sigue siendo un poco de páramo, ¿no? Y creo que este sellado comercial que pretende esta empresa, que también se pondrá en marcha pronto, pues termina la configuración de esa manzana comercial y frena un poco esas expectativas más industriales. Hablando de esa zona, a través del diario BC, que la nueva gestora de la estación logística de Liguerón, que se llama la UMAR Terminales Ferroviarias, prevé duplicar el tráfico de mercancías en esa zona. Sabemos que hace poco salió a concurso, que se lo adjudicaron. Había unas empresas muy potentes que prepararon grandes proyectos. Si le han dado porque sería el mejor, supongo. Y la previsión de esta empresa es eso, duplicar. Parece como que nuestra estación de mercancías no acaba de despegar. Con unas perspectivas muy interesantes, el puerto seco, la relación con Algeciras, y no acaba aquello de potencial. Efectivamente, bueno, hay que decir que la UMAR es la operadora que tiene el puerto de Valencia, está participada por MSC. Si alguno de nuestros espectadores ha hecho alguna vez algún crucero, pues es la empresa de los cruceros, que también es una naviera italiana muy importante. Entonces, lo que hay que resaltar es que la estación logística ferroviaria de Liguerón, en el concurso que se abrió hace unos meses para buscar nuevo gestor, suscitó un interés que nunca se había producido. Entre otras cosas, aunó una oferta de todos los puertos andaluces, que finalmente no fue la aceptada. Pero ya de por sí se puso de manifiesto el interés y las posibilidades que tiene el tránsito de mercancías ferroviarias en nuestro país en estos momentos, y más el nudo de Córdoba, que siempre ha sido un nudo estratégico, pero que su infraestructura, sus instalaciones actuales de Liguerón necesitan una actuación bastante importante para ponerlo a la altura de las circunstancias. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me estoy acordando del aeropuerto. No seguimos mejorando el aeropuerto porque no hay vuelos. Si no nos llegan más mercancías, no apostaremos por esta infraestructura.
Pero este planteamiento que hace la UMAR, en la información que publicamos hoy en ABC, es bastante significativo, ¿no? Porque además de que ellos prevén duplicar el tránsito, están dispuestos a seguir abriendo el espacio a que actúen otros operadores. O sea, está planteando unos objetivos ambiciosos que serían muy buenos para Córdoba, pero que, insisto, requieren de que se dote mucho mejor toda la infraestructura ferroviaria del Higuerón y que por una vez por todas pueda tirar del parque logístico que hay al lado, que es el que sigue estancado. Claro, porque si se duplica el tráfico, se supone que habrá empresas que tendrán que instalarse de distribución, tanto de recepción de mercancía como de distribución luego a partir de que llegaran. Y eso no arranca tampoco. No, porque sigue habiendo problemas urbanísticos. Ahora mismo que el actual director de la agencia andaluza que lleva toda la área logística es el exalcalde de Córdoba, Rafael Merino. Una de las cuestiones en las que se viene trabajando es intentar modificar el Plan General de Córdoba para que las empresas que quieran asentarse allí con gran superficie de suelo lo puedan hacer sin tener que comprar todo el suelo, es decir, haciendo una opción de alquiler o de concesión, que era una de las trabas que había hasta ahora mismo, ¿no? Pero independientemente de eso, que parece que está yendo un poco más lento de lo que pensábamos, es que ese parque logístico se ha quedado un poco estancado en cuanto a los proyectos que avanzan en otros puntos de Andalucía, ¿no? Sí. Y al final esto es una suma de factores. Si tenemos una oportunidad en el Higuerón, en el transporte de mercancías, necesitamos al lado un espacio que pueda tener esas empresas auxiliares o afines, y luego también está pendiente y sigue pendiente la variante oeste, ¿no? Todo el tramo que va desde la carretera del aeropuerto hasta la carretera de Palma del Río, por donde entramos en el puente Ibenfirmás, que ayudaría y aliviaría todo el tráfico pesado para esas mercancías. Es decir, hay expectativas, faltan mimbres y falta estructura básica para poder desarrollarlas. Lo que pasa es que durante el camino se quedan proyectos, porque recordemos que Antequera sigue apostando, que Amazon se fue a La Rinconada, creo que acabó yendo a Sevilla, y parece que perdemos tiempo, ¿no? Y que esto es difícil de recuperar después. Vamos muy lento, muy lento. Uno ve hoy las imágenes, por ejemplo, en el periódico que damos en las páginas de Enfoque, de cómo en China se ha construido un hospital en 10 días, lo cual nos puede parecer una exageración y bueno, tiene sus matices. Es un truquillo, que eso es prefabricado. Tiene sus matices, evidentemente, pero bueno, son 10 días. No sé si en las mismas condiciones aquí tardaríamos 10 días. Y uno se da cuenta del tiempo perdido en Córdoba. Córdoba es una ciudad donde uno analiza los grandes proyectos, los grandes equipamientos que se han abierto en los últimos 20 o 30 años y la duración media de ejecución del proyecto desde que se ha concebido hasta que se ha abierto, pues una media de 10 años o más. Y 10 años es mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Y en el apartado logístico se ha perdido mucho más tiempo. Y no se han hecho apuestas serias y apuestas ambiciosas, y no se ha pasado de la teoría y del papel escrito, y eso es un problema. Quizá hoy por hoy el principal elemento en ese sentido es el del centro de convenciones, que no acaba tampoco, parece que por fin se pone en marcha. Sí, parece que ya está encauzado, que le falta la mitad de la obra, han readaptado el proyecto y ahora mismo está en fase de licitación, y se habla, en cuanto se encuentre una empresa, se habla de apenas un año o algo así de... Pero va a tardar 10 años construirse una obra, estructura. Sí, pero al final es lo que te decía, vamos a sumar y al final nos van a salir los 10 años. Después de haber perdido otros 10 años en el Palacio del Sur de Renculja, famoso, que hoy en día es un terrizo donde se aparcan coches, y se perdieron más de 10 millones de euros que no sirvieron para nada. Es que esa es la gran losa de Córdoba. O sea, al final estamos hablando de 20 años en los cuales hemos sido incapaces de poner en marcha un centro que acoja grandes congresos, grandes eventos, mientras que ha habido otras ciudades que lo han desarrollado. Bueno, esa es la desventaja. Y hemos gastado 20 millones de euros en y 20 proyecto. Millones de euros tirados a la basura. Y a la par, si me apura, por hilar más fino, hemos construido al lado, en Miraflores, un centro de creación contemporánea, que me parece una obra arquitectónica de magnífica factura y de primera magnitud, que ha costado 30 millones de euros y que es visitada, no llega ni a 30.000 personas al año. O sea, con ese dinero también creo que se podría haber hecho algo más. Cualquiera de los dos, el Palacio del Sur o el Centro de Convenciones, sin duda. Bueno, seguimos avanzando. El diario El Día trae en su portada
un estudio sobre las carreteras, un estudio que hace Cantador sobre el estado de las carreteras de la provincia de Córdoba. Córdoba tiene 10 carreteras muy calificadas como muy peligrosas. He cambiado el adjetivo de sitio, el adverbio de sitio. Básicamente la Nacional Granada-Badajoz, que es la que se lleva siempre a palma en este tipo de cosas, que curiosamente, como los accidentes no se producen en el mismo tramo, los mismos 100 metros, no tiene tramos negros, no tiene puntos negros, pero sí que es una de las carreteras más peligrosas que hay en Andalucía. Bueno, la tabla es bastante conocida o visible, ¿no? La Nacional 432 sigue siendo una de las carreteras, de las peores carreteras de la provincia de Córdoba. Yo creo que primero porque es una nacional de muchísima longitud, estamos hablando de parte en Badajoz, termina en Granada y en el tramo central largo atraviesa prácticamente en diagonal toda la provincia de Córdoba. Después porque en las carreteras convencionales o secundarias sigue existiendo el gran peligro del tráfico, porque se corre mucho, se supera la velocidad, más las condiciones de cada uno y de cada cual al frente del volante, tan peligrosas que nos estamos encontrando, y la fase de adelantamiento, ¿no? Evidentemente. Este es otro proyecto, y otra vez volvemos a lo que decíamos antes, eterno, ¿no? ¿Cuántos años se han perdido en diseñar una supuesta autovía que finalmente se echó a la papelera por cuestiones ambientales y ahora estamos en una fase de volver a estudiar el trazado, etcétera, 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 ¿no? Y parece que no es de recibo, ¿no? Porque llevamos muchos años en esta situación. Y luego se apuntan otra serie de carreteras que también tienen un poco el mismo perfil, aunque son más cortas en la distancia, ¿no? Se habla de la A331 entre Lucena y Rute, que precisamente la Junta anunció esta semana pasada que en abril se va a abrir esa variante, después de otros 10 años esperando las obras, que también concentra muchos accidentes. Son carreteras vericuetas también, y los adelantamientos y la velocidad, ¿no? Es un poco el coste en molotov de muchos tramos, de la carretera de Montoro a Cardeña y de salida a Ciudad Real. En definitiva son carreteras, yo creo, conocidas por todos, que entrañan esa coincidencia, ¿no? Quizá la diferencia con respecto a la Granada-Badajoz es el tráfico, la cantidad de coches que la utilizan, que tiene muchas travesías todavía, que hay que atravesar Espejo, hay que atravesar Castro. Castro, bueno, un poquito menos, pero hay que pasar por mitad del pueblo y que con el recorrido que conlleva, y que además, como tú decías, el problema medioambiental de Córdoba hacia Badajoz no se va a hacer nunca esa autovía, al menos como se previó en su día. Quizá la parte del sur tenga alguna la de salida. Granada sí se está desarrollando. Sí. Pero es que hay que tener en cuenta además que esto es un déficit arrastrado de muchos años, porque nuestras conexiones por carretera con Jaén y con Granada, bueno, iba a emplear el término demencial, pero me parece que son muy lamentables, ¿no? Porque tenemos el problema con Jaén de que hay que seguir todavía entre el Carpio y Torre Don Jimeno por una carretera autonómica que podemos estar hablando de los mismos problemas, pero es que la salida a Granada es que no nos queda otra que ir por la Nacional 432 y seguir sin una autovía hasta Granada, ¿no? Con lo cual el tránsito, como tú dices, la intensidad del tráfico es mucho mayor que en las otras, que lo que comunican son grandes poblaciones y que, bueno, pueden tener una densidad media de coches más baja. Hay que recordar que el desdoblamiento de la Granada-Badajoz salió en el plan Borrell, cuando Borrell era ministro con González. Estamos hablando de los años, principios de los 90, o mediados de los 90, que vamos por 25 años, y no se ha hecho prácticamente nada más que arreglar los tramos peligrosos de Pinos Puente en Granada, y alguno que en la provincia de Badajoz se ha conseguido. Se ha sacado, la de Baena se salió en su día, la de Castro se separó un poco, pero a actuaciones muy puntuales. Pero claro, estamos hablando de que en el Guadiato, que tendría que atravesar el Guadiato, hay una zona de especial protección de aves, y más todos los parques naturales que se atraviesan. Y la protección de la dehesa también, que tiene un nivel de protección especial. Entonces, claro, ahora se vuelve a estudiar otra vez. ¿Qué se vuelve a estudiar? El desdoble del actual, pero algo deberían hacer, ¿no? Bueno, seguimos hablando de atascos, en este caso judiciales. Dice Diario Córdoba, 37.900 casos atascados. Son los casos que están en trámite, que no se han resuelto, y el problema, como señala esta información, es que se amplía, que en lugar de recortar el atasco en la sede judicial, año a año se va ampliando. En este caso, 6,6% más de casos con los que se comienza este 2020 con respecto a los que se comenzó el 2019. Bueno, también una demanda histórica, falta de recursos materiales y humanos, sobre todo humanos quizás, para resolver el atasco judicial. Bueno, yo creo que hay varias casuísticas en este caso, ¿no? En esta información. La primera son datos hasta el tercer trimestre. En ese tercer trimestre hay un mes que es inhábil, que es agosto. Prácticamente en agosto no hay juicios, no hay actividad judicial. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Luego también, si uno ya desglosa los datos, se ve que se concentra sobre todo en la vía civil y especialmente en el tema de las cláusulas suelo, que siguen abarcando, y en eso sí lo han señalado desde los distintos órganos de representación de los jueces, han señalado la saturación que hay en los juzgados de la infinidad de casos que a raíz de los distintos cambios legislativos y de las distintas sentencias de altos tribunales al respecto, pues provocó una avalancha de casos que están ahí y que hay que seguir juzgando, evidentemente. Y además, lo que ocurre es que las entidades financieras lo recurren todo. Lo recurren todo porque tienen suficientes recursos como para poder seguir con la pelea judicial, con lo cual ahí se encadena un colapso judicial bastante importante. Luego también está la vía de lo mercantil, que parece que sigue aumentando y que se sigue saturando. Solamente tenemos un juzgado, más los de familia, entiendo que son todas las separaciones y divorcios, y los temas de violencia machista. Porque luego uno ve los datos de los juzgados de lo penal y apenas hay un incremento lógico y razonable, ¿no? De todas formas, evidentemente, la justicia, como suelen decir muchas personas de este sector, sigue siendo lenta, pero lo importante es que pese a que siga siendo lenta, siga siendo justa y certera, ¿no? en ese sentido. Continúa la demanda en cualquier caso por parte de tanto el juez decano como el presidente de la audiencia, reclamando más juzgados, sí. Sobre todo algunos que algunas de las áreas están más desabastecidas, están más desasistidas, y hay casos que se amontonan y sabemos de juicios que se dan cita para 2 y 3 años, es decir, que recursos faltan, sí, evidentemente. Sí, evidentemente, pero yo también haría un llamamiento desde aquí a la situación de los juzgados de la provincia, ¿eh? Sí, casi peor. Donde hay algunas situaciones que se arrastran que sí que son demenciales, ¿no? Y me estoy acordando ahora mismo del partido judicial de Posadas, Palma del Río. Posadas ha sido históricamente uno de los peores juzgados que hay en Córdoba en cuanto a la demora y la lentitud. Sí. Y por ejemplo en Peñarroya, donde después de 6 años sigue instruyéndose el famoso caso de los fondos Miner, sí. Y sigue sin resolverse, efectivamente, y sigue sin resolverse por los cambios que ha habido y por la saturación de casos. Yo creo que hay una segunda oleada en la provincia todavía de juzgados obsoletos por completo. Bueno, es decir, a ver si avanza. Proyectos que avanzan. Hoy entrevista en ABC Irene Contreras a Blanca Torrent, española, no es española, y habla de muchas cosas, entre ellas de la escuela de hostelería, que es el titular que he escogido para cebar esta información. La escuela de hostelería, dice Blanca Torrent, se abrirá, pero hay que ser prudentes. Bueno, es un proyecto antiquísimo también el de recuperar la escuela de hostelería. Recuerden, la cerró el gobierno de PSOE Izquierda Unida, la cerró para 10 días, dijeron, la cerramos hoy, pero no se preocupen que estará abierta la semana que viene, y ha pasado esto 3-4 años sí. Ya. Por lo menos 3 años, ¿no? Bueno, es una demanda unánime del sector por las necesidades que hay formativas en este apartado, porque la gastronomía ya sabemos que sigue ganando muchos enteros en Córdoba y es una vía, no es la clave del 9, pero evidentemente sí es una vía muy interesante. Y el ayuntamiento, me temo que por las palabras de Blanca Torrent, no quiere tampoco precipitarse en prometer plazos y realidades sin tener los pies en el suelo, ¿no? Yo recuerdo que cuando este gobierno municipal llegó al ayuntamiento, uno de los primeros mensajes que se lanzaban era precisamente que la escuela de hostelería se abriría muy pronto, ¿no? Yo creo que Blanca ahí quiere ser prudente porque primero se está buscando un encaje jurídico y una fórmula para que se gestione, para que se saque a concurso, y luego unos espacios, ¿no? Porque evidentemente ya las lonjas no puede seguir como estuvo en su momento, ¿no? Y es una verdadera lástima porque hay que dar las gracias de que hay iniciativas privadas que están manteniendo y están dando unos resultados favorables, y ahí hay que destacar al Instituto Gran Capitán, de donde han salido los grandes nombres de la cocina cordobesa que hoy tenemos, han salido de las aulas del Gran Capitán. Instituto público, por cierto. Que es un instituto público donde se imparten grados formativos. Tenemos la labor que han hecho, por ejemplo, entidades como Bodegas Campos, que era la que gestionaba esa escuela de hostelería, pero ha seguido su camino privado. Y luego está el proyecto de Juanjo Ruiz en la Casa Manolete, que bueno, intenta una nueva vuelta de tuerca en este aspecto. Pero es necesario, ahora que además la Junta de Andalucía ha abierto el canal de los cursos formativos nuevamente, de los cursos de formación,
pues que esto se ponga en marcha cuanto antes. Y espero, y bueno, ella es optimista, pero prefiere ser prudente para por lo menos ser transparente en ese sentido y no prometer y que le ocurra como le ocurrieron a sus antecesores. Claro, hay que recordar que Córdoba, ahora en Fitur, por ejemplo, ha hecho una apuesta importantísima por la gastronomía y por la hostelería, porque en la escuela de hostelería no solamente son restaurantes, también son bares, también son atención en los hoteles. Claro, la formación jefe de sala, figura en la cadena de un restaurante, que no es solo el cocinero, sino que da un toque de calidad al establecimiento cuando estamos jugando este juego de que ayuda o enseña cómo gestionar un negocio hostelero, que también es importante, porque siempre decimos que en la hostelería se mete cualquiera, y luego los resultados son los que son. Pues es un amplio abanico de iniciativas formativas. Además de la hostelería, el campo es el principal motor de la economía cordobesa. Hoy el diario El Día, la parte alta, recuerda cuáles son las exigencias que hace el campo cordobés al ministro de Agricultura, al cordobés también, Luis Plana. Las 17 exigencias de los agricultores, dice cordobeses, al gobierno de Pedro Sánchez. Fundamentalmente acabamos lo mismo, de unificar el campo, resolver el tema de los precios, el almacenamiento del aceite. Yo creo que es un problema que en ocasiones queremos que intervenga el Estado, pero cuando no hace falta, después queremos que nos deje andar. Y creo que en este momento hace falta una intervención pública para acabar con el problema del campo. Sí, yo creo que es un problema que se viene arrastrando, que ha ido llenando el vaso, y creo que la última gota que ha colmado el vaso ha sido el asunto del salario mínimo interprofesional, que en algunas regiones como en Extremadura en los últimos meses pues ha empezado a notar pues una cierta complicación social, ¿no? Porque hablamos de los precios, hablamos de que las naranjas se quedan en el árbol o se venden a pérdida, o el precio del aceite que sigue sin remontar y está incluso por debajo de los costes de producción, pero luego también está el impacto social que tiene todos estos problemas de los agricultores, ¿no? No podemos olvidar la vocación social de los grandes cultivos que hay en Córdoba, con el olivar, los cítricos, el vino, etcétera, etcétera, que es la repercusión real, porque si al final no le salen las cuentas al agricultor, eso va a ir derivado a que se van a contratar menos jornales o el fruto se va a quedar donde está y no lo va a recoger nadie, ¿no? Entonces la economía de muchos pueblos se resienten. Yo creo que el campo ha dicho basta ya, creo que ya se ha hartado de que esta situación persista, de que vea cómo la competencia desleal de países fuera de la Unión Europea atornille todavía más las posibilidades, porque entran tomates, porque entran alimentos a unos precios con los que no se puede competir, porque las fórmulas del almacenamiento privado de aceite no están dando resultados, está pendiente una tercera subasta y las dos primeras han sido un claro fiasco, y porque yo creo que también en el campo ahora mismo hay un cierto temor con este nuevo gobierno, por los mensajes más simbólicos que otra cosa que ha lanzado de momento en cuanto a su enfoque del cambio climático, a que no haya un ministerio con fuerza en la agricultura, y ese temor unido también a que se han reanudado las negociaciones de la nueva política agraria común en la Unión Europea cuando se conformó los nuevos estamentos, que es la clave de todo esto al final, porque la percepción de fondos europeos en el campo cordobés sigue siendo muy alta, sí, y aquí se están jugando el futuro pues muchísimos agricultores. Bueno, parece que la presencia de Luis Plana tranquiliza en parte al campo cordobés, porque es una persona con mucha experiencia en la negociación, viene de muchísimos años negociando en Europa, pero la verdad que la situación cambia. Ahora hay menos fondos porque la ciudad del Reino Unido va a recortar fondos, claro. También los aranceles de Estados Unidos parece que pueda... Claro, eso también ha sido un par de banderillas negras impresionantes, ¿no? Que ya se están resintiendo, ¿no? Es decir, es que hay una confluencia de factores que, como te decía al principio, yo creo que han hecho ya estallar el vaso y que el campo llega hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y no por la fiabilidad de una persona como Luis Planas, que tiene todas las garantías y el reconocimiento público además de los agentes del campo. Quizá ese temor que yo incidía es en el enfoque global del nuevo gobierno, que no mira tanto al campo, incluso llega a mirarlo con cierta negatividad como responsable de algunas cuestiones del cambio climático, y yo creo que esos temores todavía encienden más a los agricultores. Bueno, hablando de empleo, hay una información en el diario Córdoba que habla de las empresas que crean más empleo en la provincia, que por cierto ninguna tiene que ver con la agroindustria, que es una cosa que siempre hemos hecho en falta, ¿verdad? Como
que una provincia que tiene la producción que tiene en aceite, en cítrico, en uva, en el lácteo, bueno, Copa sí que aparece en esta relación, pero hay muy poca aprovechamiento del producto. Dices, la información, solo 2 de las 10 empresas con más empleo de la provincia son cordobesas, creo que son Mactel y Copa, ¿será probablemente? Sí. Y el resto pues son empresas, hablamos de Mercadona, hablamos de Clece, empresas que llegan, se instalan, se llevan ese aprovechamiento de la materia prima en casos como la naranja de Palma, que se va en gran parte hacia Murcia, o el aceite que se está envasando y comercializando en otros sitios. Creo que ese es el gran problema. No sé si es falta de vocación del empresario cordobés, son falta de incentivos, es falta de proyectos, es falta de un plan de industrialización. Yo creo que es algo histórico. Si uno repasa las estadísticas del tamaño de las empresas en Córdoba en los últimos 20 años, se dará cuenta de que el 80%, el 90% son empresas que emplean a 1, 2 o como mucho 5 trabajadores. O sea, la estructura productiva de la economía cordobesa ha sido siempre de autónomos o de pequeñísimas empresas y muy atomizado el reparto de los empleos. Grandes empresas hemos tenido, pero no en un número llamativo ni importante. Y después de la crisis pues nos quedan menos todavía. O sea, antes de la crisis teníamos las grandes constructoras, la fuerza que tenía Caja Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, más luego todo lo que suponía el polo industrial del cobre, la joyería, que podrían permitir esas grandes empresas que al menos superaran los 100 trabajadores. Pero si uno ahora tira de la tabla, como se puede hacer en este caso, pues se va a encontrar muy pocas, ¿no? Y bueno, y tenemos el caso de Mactel, que además ya tiene una vocación y un crecimiento fuera de Córdoba bastante importante, ¿no? O se me ocurre el de Pegasus, la antigua FAASA de Palma del Río, donde tiene también un número importante de trabajadores, pero está concentrado en toda la vía internacional, especialmente en Chile. En el caso del campo es que ocurre lo mismo, salvo Cobat, que estamos hablando de una cooperativa, también el formato ayuda a que ese empleo se pueda multiplicar por las necesidades tan amplias de su desarrollo e implantación. En el campo ocurre lo mismo porque las grandes firmas agroindustriales no son tampoco de un peso específico importante y hablamos de un sector muy atomizado también, pequeñas almazaras, pequeños agricultores. Es muy difícil encontrar grandes barcos en ese sentido. Hombre, en compensación a eso está el sector público, ¿no? Que sí permite tener a los grandes empleadores, que esto es siempre un arma de doble filo. Tiene a los grandes empleadores, la primera empresa del Hospital Reina Sofía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la primera empresa en Córdoba y en la provincia de Córdoba. Pero bueno, es que es nuestra tarjeta de visita, una economía muy de servicio, Hospital Reina Sofía y todas las empresas públicas, y en la pata agroindustrial pues muy atomizada y sin el pulso industrial y sin grandes empresas. Es normal que las grandes empleadoras pues sean empresas de fuera, que bueno, tampoco está mal, que sean, por lo menos que den empleo. El empleo venga de donde venga, aunque venga yo creo que habría que pedir quizá, no sé, algún tipo de plan de industrialización, que ya habló en su día Susana Díaz hace 5 o 6 años, que nunca más se supo. Se está por ver el gobierno de Juanma Moreno si insiste en esta idea, pero hace falta cambiar quizá el tejido productivo. Bueno, ya muy fuera de hora, el deporte. Las 3 fotografías, hoy el lunes, las 3 hablan de fútbol. El diario ABC, una foto que firma Valerio Merino, golpe de autoridad, titula, con Valverde, cordobesista, autor de los 2 goles en la foto, la veremos. Una foto muy parecida, la del día, también es Valverde, celebrando uno de sus goles, foto de Ale Gallegos, lo mejor al final, esa es la del ABC, la del día muy parecida, y la foto del diario Córdoba, es una foto que firma J. González, el nuevo Córdoba remonta el vuelo. Bueno, tuvo el partido un principio explosivo, minuto 3 un gol, un final explosivo, minuto 87 otro gol, y luego en medio 84 minutos que hubo quizá más oficio que juego. Sí, bueno, responde la dinámica de los partidos en segunda vez, ¿no? Partidos en los que acciones puntuales desequilibran un largo periodo de tiempo en el cual hay mucho oficio, mucho juego poco vistoso y mucho respeto entre los rivales, que salvo grandes diferencias están todos muy parejos, ¿no? Y al final es la calidad la que decanta los partidos, no el buen juego, pero sí las acciones individuales. Como siempre, lo mejor es el resultado, lo mejor que sigue a 2 puntos de la zona de playoff, lo mejor es que las nuevas incorporaciones
tienen buena pinta, parece que apuntan en buena dirección, aunque el Córdoba se ha quedado con una plantilla de 19 jugadores y si respetan las lesiones parece que hay calidad suficiente para estar en los playoffs y estar ahí en la pelea de poder recuperar la categoría, ¿no?, la segunda división. Y supongo que estos son indicios positivos de cara a la afición que sigue yendo de manera masiva al estadio incomprensible. con mejor asistencia incluso que partidos de primera división. Sí, sí, me lo digo. Y los refuerzos, tanto Valverde, autor de los 2 goles, Willy Ledesma, también Pío Bacari, tuvo su papel importante, Iván Robles también estuvo bien, parece que todos los que han ido llegando en las últimas semanas se han encajado muy bien. Yo creo que algunas declaraciones que hizo el entrenador semanas atrás sobre el compromiso y la implicación de algunos futbolistas que se habían señalado incluso como el gran escaparate del equipo, ha conseguido encontrar, digamos, la fórmula perfecta de jugadores veteranos, expertos, talismanes, muy necesarios en esta categoría, con savia nueva, que puede crear esa dinámica positiva y a ver si tiene buena suerte en los partidos fuera de casa. Ahora viene uno muy complicado en Badajoz, que ganar allí sería determinante, ¿no?, porque probablemente incluso podrían meterse ya en los playoffs y alcanzar una dinámica de ascenso para esta segunda vuelta muy importante. Bueno, pues esta tarde, como saben, a las 9, Nacho Serrano con su tertulia abundará en este partido, en esta marcha del Córdoba y cómo se cambian las tornas en apenas la última semana del mercado de fichaje. Hasta aquí llegamos. Gracias, Paco. Gracias. Nos vemos para más. Te espero el lunes que viene y a ustedes les espero mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.